Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Lo primero que quiero decir es que la intención es que esto no sea la culminación de un trabajo, sino simplemente el primer paso de una nueva etapa en la cual podamos todos juntos pelear, luchar, trabajar para que se haga justicia con una situación que nos duele como seres humanos, como argentinos, y nos avergüenza. Porque no es solamente al dolor de la tragedia de la pandemia, se suma la vergüenza por cómo fue manejada y por los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Lo primero es que este pequeño informe, muy provisorio, que espero que hoy veamos como un logro, porque costó mucho llegar hasta acá, pero también tengo la esperanza que dentro de poco tiempo lo veamos simplemente como una pequeña semilla de la que floreció un árbol mucho más consistente y que pueda ayudar a que en nuestro país se haga justicia. El primero son los agradecimientos, en particular el agradecimiento al Movimiento Ciudadano 20M. Hoy es el aniversario, son los 5 años del inicio de la pesadilla, de ahí 20M, 20 de marzo, y el agradecimiento sobre todo porque ha sido la sociedad civil la que ha visto muchas veces más claro que todos nosotros lo que estaba sucediendo, la gravedad de lo que estaba sucediendo y la necesidad de ponerle remedio. Así que mi primer agradecimiento es para ustedes que están presentes y a lo que representan, a toda la sociedad civil argentina que se movilizó por la reapertura de escuelas, que se movilizó por el cese de la cuarentena eterna, que se movilizó llevando piedras para recordar a nuestros seres queridos que murieron. Un enorme agradecimiento, creo que todos los argentinos se los debemos a todos ellos. Lo segundo es agradecer a quienes fueron fundamentales en la redacción de este informe, sobre todo quien hizo la recopilación mayor de todos los casos durante la cuarentena y en ese momento se desempeñaba en mi despacho. Hablo de la arquitecta Gabriela Saldaña, a quien le agradezco de corazón su enorme disposición para hacer esto entre las muchas otras tareas que desempeñaba en mi despacho y para seguir apoyando esto a pesar de que ahora forma parte del despacho de otro diputado, Gerardo Bongiovanni. Gerardo no, Alejandro Bongiovanni, me equivoqué con el tío. La recopilación del informe la hizo otro colaborador, Fernando Ruiz Magadán, muchísimas gracias por el trabajo. El diseño es de Melina Fernández, la edición es de Diego Quinteros, todos miembros de mi despacho que, repito, no se han dedicado solo a esto, sino que le han dedicado una parte de tiempo extra a su trabajo como asesores legislativos a redactar, recopilar, diseñar y editar este informe. Y la impresión a la imprenta del Congreso de la Nación, que lo han hecho, creo yo, con una gran eficiencia, considerando el poco tiempo que les hemos dado. Así que a todos ellos va un agradecimiento especial, a la presencia de los diputados, diputado Arancibia, diputado Milman, diputada Sotolano, y a algunos de los invitados. Yo los invito a que lean el prólogo, en donde reconozco no solamente el trabajo y la participación de la sociedad civil, sino de personas muy particulares. El libro a favor de la libertad y el derecho a la desobediencia civil que escribieron entre mi desaparecido y querido amigo Juan José Sebrelli y Marcelo Joffre, aquí presente, gracias por la presencia, Marcelo. Y otro hito creo que fue el documento sobre la infectadura que redactaron entre Sandra Pita y Fernando Pedrosa, que por motivos personales hoy no pueden estar, pero que enviaron adhesiones y saludos a todos ustedes. Finalmente,
la presencia de quienes me van a acompañar en el uso de la palabra hoy, la diputada Lemoine de La Libertad Avanza y la diputada Ahmechet, que también ha tenido un rol particular como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la recopilación durante este último año de casos y en la ampliación de este informe, y estoy seguro que lo va a seguir teniendo. La propuesta que presentamos hoy es muy sencilla. Es la creación de una comisión investigadora. La estamos planteando como comisión bicameral. Después veremos. Lo importante es que esto se investigue, que esto se mueva, que no pierda estado público. A veces los argentinos tenemos una memoria de muy corto alcance y hechos aberrantes pasan al olvido, ¿no? Hoy escucho hablar de comisiones investigadoras por situaciones que por supuesto tiene que investigar la justicia, pero que son absolutamente nimias comparado a la tragedia de los 140.000 muertos y de las aberraciones, porque los llamamos delitos, porque es el encuadramiento que tiene que tener, pero son aberraciones cometidas por el Estado durante la cuarentena, en la que hemos visto todas. Esta vez vamos a incluir, hasta ahora hemos hecho una recopilación, y esto es el informe en su estado actual, sobre todo de las horrendas violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena. Ha habido de todo y han sido las más graves de la historia de la democracia por muchísima diferencia. Ha habido desapariciones seguidas de muerte, chicas que fueron secuestradas por la policía por no usar barbijo y terminaron muertas en la comisaría. Hemos tenido, además de las limitaciones enormes e injustificadas a la libre circulación y al derecho al trabajo y al comercio, hemos tenido todo tipo de violaciones espantosas llevadas adelante por un gobierno que mientras las imponía se autoexceptuaba, ¿no? El caso más conocido es el de, y quizás más indignante, más simbólico, más emblemático, es el de la famosa fiesta de cumpleaños de Fabiola en la residencia de Olivos. Pero ha habido muchísimos, todos sabíamos aquí en la Cámara de Diputados, en Los Corrillos, los diputados, muchos diputados del bloque que en ese momento era el oficialismo, nos contaban enojados las festicholas que estaban sucediendo en Olivos. Yo personalmente las denuncié como pude, de manera hiperbólica, porque claramente no tenía pruebas ni tenía acceso, y me comí una demanda, en 63 años, sin ningún juicio penal, civil ni comercial en mi vida. En un año me comí 3 juicios penales llevados por personajes tan emblemáticos como la señora Florencia Peña, la señora Úrsula Varghés y el diputado Tailade. Así que bueno, todos recordamos, lo cuento como una anécdota que es un chiste, al lado del sufrimiento que han tenido todos ustedes, los familiares, muchos de los cuales ya conozco. Es una simple anécdota, pero demuestra también, porque escuchaba el otro día en una comisión hablar al diputado Moró de un Estado policial, ¿no? Y sería bueno que tuviéramos un poquitito de memoria de lo que significaba un Estado policial, un Estado capaz de, otra vez, de encerrar a la gente, otra vez de secuestrar, otra vez de hacer desaparecer, otra vez de violar todos los derechos. Por motivos que uno de sus miembros, el ex ministro de Economía, Guzmán, dejó absolutamente en claro. Dijo textualmente que continuaron adelante con la cuarentena porque formaba parte del interés político del gobierno, y eso merece que conste claramente para establecer las responsabilidades, porque muchas veces los abusos se intentan camuflar como errores cuando en realidad son abusos deliberados, fruto de un cálculo político absolutamente inhumano. ¿Qué más decirles? Queremos agregar ahora la siguiente etapa. Vamos a seguir con la recopilación de casos de violaciones de derechos humanos, pero queremos agregar un capítulo más, que es el manejo que se hizo desde el punto de vista sanitario de la cuarentena. Y sanitario, en este caso, habría que ponerlo entre comillas, porque no respondió a ningún criterio sanitario, respondió a criterios políticos y comerciales, y cuando digo comerciales no estoy hablando de comercio sano, sino de corrupción. Acá ha habido de todo, se negaron
se les negó a los argentinos el acceso a 13 millones de vacunas, de la que en ese momento era la vacuna que tenía el mayor prestigio, la vacuna Pfizer. Se les negó directamente en una maniobra de la que participó la ex presidenta de la Cámara de Diputados, poniendo lo de la negligencia. Tendrán que responder por eso. Después lo hicieron confiándose en que la vacuna de AstraZeneca iba a vacunar a toda Latinoamérica porque iban a producir 15 millones de unidades. El propio presidente de la Nación, en el medio de sus filminas truchas y junto al trío Pandemia, lo anunció y dijo: vamos a vacunar a toda Latinoamérica. Le falló la AstraZeneca, que era Sigman, ¿no? Y era Ginés González García. Cuando se quedaron sin la AstraZeneca, salieron corriendo a buscar a otro gran amigo de aquel gobierno, que era el señor Putin, y terminaron aplicando una vacuna que en ningún centro avanzado había sido testeada, ni claro que las autorizaciones eran provisorias, pero algunas tenían un fundamento y por eso se aplicaban en países como Estados Unidos o en los países de la Unión Europea. Esta que se aplicó en la Argentina no era aceptada todavía por absolutamente ningún país serio. Se aplicó, nos quedamos sin la segunda dosis, y en el medio se mandaron el show de aerolíneas con Víctor Hugo Morales transmitiendo la llegada de los aviones, toda esa locura que formó parte de aquel escenario. Y después siguieron, porque armaron el vacunatorio VIP, vacunaron a los suyos. Yo he recordado y vuelvo a recordar a mi querido amigo Sergio Massa, que estoy esperando todavía que me conteste lo que le pregunté en la Cámara de Diputados, si se había vacunado o no y si había hecho o no vacunar a su familia. Se lo pregunté en la cara y se salió por la tangente, no dio ningún tipo de respuesta. Nos pusieron a los diputados en una situación vergonzosa para nosotros mismos, mientras las cajeras de supermercados, mientras los choferes de camiones, mientras la gente trataba de sobrevivir y tenía que salir a trabajar, los diputados estábamos reunidos en un escándalo virtual que yo llamé Massapalooza y que tuvo episodios también denigrantes, como el diputado aquel que se exhibió con la amante en las rodillas. Bueno, toda una serie de elementos que realmente forman parte de una película felinesca, si no fuera porque las películas de Fellini tienen siempre un dejo de bondad con respecto a los seres humanos, y esto realmente ha sido una cosa cruel y grotesca. Así que todo eso merece ser investigado, como merecen ser investigados las fiestas en Olivos, las excepciones, las compras parciales de medicamentos, los criterios con que se ha revisado, y sobre todo tienen que responder a un criterio básico, porque el gobierno que administró desastrosamente todo esto estuvo insistiendo en la importancia de la vacunación y diciendo que con la vacunación con la vacunación completa disminuía enormemente el riesgo de la enfermedad hasta menos de la mitad o al 20%, no sé las cifras que tiraron. Entonces, una respuesta que todavía no han dado y que deberían dar es: de los casi 140.000 muertos, ¿cuántos murieron con la vacunación completa? Porque dicen que todo el mundo pudo vacunarse y que hoy defienden la política sanitaria. Nos tienen que explicar todavía, de los 140.000, cuántos son los que murieron sin tener la vacunación completa. Porque si es cierto lo que dicen, y la vacunación completa reducía hasta en un 80% el riesgo de muerte, ahí vamos a tener decenas de miles. Y hay algunos estudios que hablan de 30.000 muertos solamente por no haber dado la vacuna Pfizer, que era la que estaba a disposición y podía haberse dado en el inicio y haber achatado la curva, permitiendo la adaptación de los sistemas sanitarios. Así que tienen muchísimo que explicar y nosotros no los vamos a soltar. Vamos a seguir haciendo todo lo posible, y el hecho de que aquí estén diputados de varias fuerzas políticas, y en particular los del PRO y los de La Libertad Avanza, indica una voluntad muy fuerte de avanzar con esto. Yo les pido que ninguno, desde donde está, desde el puesto, desde la posición de diputados, desde la sociedad civil, desde el periodismo, les pido que ninguno abandone esta lucha, porque creo que si esto cae en el olvido y no tiene ningún tipo de sanción, una nueva ignominia va a quedar anotada en la historia argentina.
Gracias por venir y le doy la palabra a la diputada Mechet. Gracias, Fernando. Gracias, en serio, por presentar en su momento este proyecto. Yo no era diputada cuando vos presentaste el proyecto de la CONADEC, que me pareció que en ese momento que era una iniciativa absolutamente necesaria y que de hecho un proyecto que tuviste que representar. Lo que es triste, porque un proyecto se representa cuando no llega a tener tratamiento. Fueron 2 años que mientras que la Comisión de Derechos Humanos estuvo en manos del kirchnerismo, sabemos que estaba absolutamente cerrada en general y que ni siquiera se pudo hablar una vez sobre las violaciones de derechos humanos durante la pandemia y que cuando sí la abrimos tampoco este proyecto contaba con el apoyo suficiente. Por eso me parece importantísimo que, además de presentar el proyecto, insistas con la presentación de este informe y con este momento como el inicio de una comisión que tiene que existir, que existirá adentro del Congreso, que existirá fuera del Congreso, pero que es absolutamente necesaria. Les quiero hablar un poco a nivel personal, porque cuando fue la pandemia yo era investigadora, era docente, trabajaba en la sociedad civil y la verdad es que la pandemia y las violaciones de los derechos humanos tienen muchísimo que ver con que yo sea hoy diputada. Porque yo empecé a hacer política por la violación de los derechos humanos que significó, sobre todo los chicos, el cierre de las escuelas. Y ahí fue cuando yo me involucré en política. Y cuando empecé a entender que no solamente durante la pandemia se habían violado los derechos humanos como en ningún otro momento de la democracia argentina, sino que además de eso habíamos naturalizado muchísimas violaciones de derechos humanos que no habían terminado en muerte, pero que tenían que ver con medidas absolutamente arbitrarias, porque pandemia hubo en todo el mundo, pero violaciones de los derechos humanos como hubo en Argentina no hubo en otros países. Y lamentablemente por lo trágico, yo creo que la pandemia es la gran experiencia que atravesamos todos nosotros como generación. Por lo trágico, nos cuesta mucho como sociedad volver a revisar lo que sucedió, porque la pasamos horrible. Y incluso los que no tenemos muertes cercanas, los que no tenemos nuestra vida absolutamente atravesada por la tragedia en ese momento, también la pasamos horrible. Me acuerdo que cuando empecé el año pasado con la idea de abrir en la Comisión de Derechos Humanos un lugar para recibir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, hablé con muchos periodistas que me dijeron, no, Sabrina, no podemos hablar en la tele de eso, no, Sabrina, no podemos hacer notas gráficas sobre eso, la gente ya no quiere leer sobre eso, es un bajón, es un bajón. Muchos amigos periodistas involucrados, amigos de la causa, me dijeron, no, Sabrina, es un bajón. Y sí, por supuesto, es un bajón que tiene un responsable, que es Alberto Fernández, un partido político que lo defiende aún hoy en lo que hizo, y por supuesto no es un bajón, es una tragedia. Me acuerdo en el verano del 2021 que yo estaba por irme una semana de vacaciones con mi familia y que me llamó Marcelo Giofre y me dijo, está por salir un libro que acabamos de escribir con Sebrelli y me encantaría que hagas una reseña sobre él. Y yo le dije, no, discúlpame Marcelo, le prometí a mi marido que no voy a trabajar en vacaciones, me voy una semana, no lo voy a hacer, discúlpame, para cuando lo necesitas, no llego. Y cuando Marcelo me empezó a contar de qué se trataba el libro y cuándo iba a salir y todo, dije, bueno, ok. Y me pasé mis vacaciones en Jujuy leyéndolo para poder entregarlo y la verdad es que agradezco enormemente ese trabajo que hicieron Giofre y Sebrelli porque es una reflexión
política absolutamente necesaria, no solamente para el momento puntual de la pandemia, sino para cómo nos queremos relacionar los ciudadanos que vivimos en libertad con nuestros gobiernos cuando intentan cercenarnos esas libertades. Así que estamos acá reunidos personas como tantos familiares que tenemos en las primeras filas, muchos de ustedes los conocí personalmente hace tiempo y les prometí que nunca iba a dejar de lado sus reclamos, que son los míos, y es una promesa que voy a cumplir, porque nadie se suicida en una comisaría, porque no podemos naturalizar que un chico salga a tomar algo con sus amigos y reciba un tiro en la espalda, porque no podemos permitir que quede impune tantos casos de tantas familias que no se pudieron despedir de sus seres más queridos y olvidar la frase que Solange Muse nos dijo de tengo derechos hasta el último suspiro. Y menciono estos casos entre tantos otros, ¿no? De Abigail Jiménez y tantas personas que no pudieron tener sus tratamientos de enfermedades que no tenían que ver con el COVID porque solamente importaba el COVID. Y la verdad es que naturalizamos situaciones que no podemos dejar atrás. Y yo hoy, más temprano, estuve con varios de los familiares y hay algo que a mí me quedó de esas charlas de apenas unas horas, que es que sienten culpa. Por favor, les digo acá sentada, no sientan culpa, ustedes hicieron todo. Acá hay un único culpable, que son los responsables políticos que los obligaron a ustedes a atravesar situaciones que jamás deberían haber ocurrido. Para no extenderme, quiero decir simplemente que queda claro en este país que después del retorno democrático y de lo que fue un caso ejemplar para todo el mundo de la recuperación democrática y de la condena a las violaciones de derechos humanos hechas en gobiernos autoritarios, la Argentina vivió un proceso durante el kirchnerismo de apropiación partidaria de los derechos humanos como agenda, en donde solamente parecía que sufrían violaciones de derechos humanos aquellos que pertenecían o eran amigos del kirchnerismo. Estamos en un momento de una recuperación de la universalidad de los derechos humanos como criterio único. No me importa qué piensa, no me importa de quién es amigo, todos tenemos derechos humanos y tampoco me importa si los que violan derechos humanos son de un partido o de otro partido. Todos tienen que ser condenados. Por eso me parece que es muy importante que nosotros entendamos que trabajar para que haya justicia en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pandemia es entender que las violaciones de los derechos humanos no es ni un tema del pasado en la Argentina, ni tampoco es un tema político partidario. Es de todos los argentinos y así como abrazamos las causas de violaciones de derechos humanos en la Argentina durante los años 70 y así como abrazamos las causas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Rusia, en China y en demás países, vamos a abrazar a los familiares y las causas de violaciones de derechos humanos en la historia reciente argentina, aunque nos duela un montón. Vamos a hablar de eso y vamos a trabajar para que haya justicia. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Fernando, por estar impulsando esta iniciativa. Gracias a vos, Sabrina. Tiene la palabra la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoyne. Muchas gracias, diputada Iglesias, por todo esto. Gracias, Sabrina Ahmechet, gracias por incluirme. Yo, igual que Sabrina, me metí en política definitivamente por esto, por lo que pasó durante la cuarentena. Yo había militado un año como libertaria y así que hoy estoy en parte como diputada
para todo lo que ellos necesiten y lo que ustedes necesiten, y también como ciudadana y como víctima. Porque cuando empezó la pandemia, todos creo que recordaremos siempre dónde estábamos cuando se anunció que nos iban a encerrar por 15 días. Yo estaba en un hospital con mi mamá y le acaban de diagnosticar cáncer. Como a los médicos ya se los había sembrado con terror o se los había obligado a seguir ciertos protocolos que existían para aterrorizar, pero no para cuidar y no para salvar, a mi madre de 75 años no la vio un médico a menos de 5 metros, después de haberla operado de una caída que había tenido en la caridad, y ahí me enteré que tenía cáncer. No había terminado de recuperarse y nos mandaron a casa porque se había declarado la pandemia acá en Argentina, y la tuve que mantener con vida durante 5 meses, prácticamente sin ayuda, buscando lo que necesitaba para que ella esté bien por mi cuenta, gracias a la gente que salía a trabajar en Uber, en deliveries, y a que podía usar una bicicleta. Y otra cosa más, el gobierno de Alberto Fernández le había dado libre circulación a los youtubers. El gobierno hizo una manipulación de la comunicación a todas las escalas y le daba esencialidad a las personas que tenían un canal de YouTube para que no se quejen. Yo no podía no quejarme, primero porque sentía el avance del Estado sobre los derechos del ciudadano, lo veía a diario, y porque al ser más o menos conocida y tener, sobre todo en la época de la pandemia, muchísimas repercusiones en mis redes, porque me parecía una barbaridad que insultaran a la gente que quería volver a su país, a la gente que quería volver a su provincia, que agarraban casos emblemáticos como el del surfer, que no era un chito caprichoso que quería estar afuera contagiando gente mientras los demás estábamos encerrados, sino que era un civil que tenía todos sus permisos, que vivía en una casa en la costa y que volvía del exterior de despedir a su novia, a quien no iba a volver a ver durante 2 años por lo menos. Y lo encerraron y lo torturaron durante bastante tiempo. Y a mí me llegaban casos del interior del país. Recibí en mi casa a un amigo con el que me volví a juntar, que volvía de Estados Unidos y era formoseño. Y ustedes recordarán que Infran no permitía que la gente entre, y acampaban, y un hombre se murió ahogado tratando de cruzar el río. La cantidad de abusos y los medios callando, todos los medios, todos. Había un par de periodistas que se animaban a hablar y que uno piensa, los dejaban porque si no era demasiado sospechoso. Pero eran víctimas de presión. Y se los amenazaba. Y supongo que algunos habrán oído de Médicos por la Verdad o Abogados por la Verdad. En Santa Fe, la doctora Sara, que daba atención pro bono a las víctimas, y eran perseguidos. A mí me defendió una abogada, pro bono también, porque si no, no hubiera podido pagar un abogado en ese momento, donde estaba viviendo de mis ahorros, porque no podía trabajar. Se los perseguía a quienes disentían y se los encerraba. Era algo espantoso y que quizás una familia que no tenía alguien de factor de riesgo o tenía alguien de factor de riesgo pero no estaba expuesto a los medios no tradicionales no se enteraban de lo que estaba pasando. Y todo eso me llevó un día, durante los primeros 15 días, el primer mes, yo acepté y cosí barbijos. Yo sé coser, tenía un taller y le daba barbijos a la policía y me enojaba con los vecinos que no se ponían barbijo y que hacían fiestas. Y cuando vi que empecé a sospechar de que eso fuera cierto, y cuando me di cuenta de que no nos estaban cuidando de verdad, se estaban cuidando ellos, decidí salir a la calle a romper cordones policiales, a hacer valer mis derechos con la Constitución y sufrir las consecuencias. Después del 25 de mayo, por haber salido a una marcha, se mandó una orden desde el Ministerio de Salud para que se llevaran a mi mamá, que estaba en casa internada, terminal con febrícula. Febrícula, resultado de que había logrado hacerle rayos. Se la quisieron llevar, me amenazaron. Vino la policía a mi casa por una febrícula. Estuve al punto de presentar un habeas corpus, me defendí no abriendo las rejas de mi casa. Fue un día a las 3 de la mañana, una ambulancia en la puerta y la policía. Me amenazaron. Y el médico que tenía a mi madre me informó que había sido una orden del Ministerio de Salud. Y él no se quiso involucrar.
Me asignaron a otro médico, sabiendo que mi madre era enferma terminal de cáncer, de un hospital de campaña de COVID, con la esperanza quizás de contagiarla y matarla, o decir que yo había sido imprudente y la había contagiado para alimentar el relato de que nosotros, los que nos quejábamos del encierro, íbamos en contra de las mentiras, éramos unos irresponsables. Y cometieron un error, porque el médico de campaña me dijo la verdad cuando le pregunté sobre las estadísticas, de qué se moría la gente, cómo y por qué. Lo cual no hizo más que alimentar mi furia y seguir saliendo y cada vez más. Y cuando finalmente mi madre falleció en mis brazos, a quien no pude velar, quienes perdieron a algún ser querido sabrán que con suerte podían entrar 5 personas al cementerio y no la podías enterrar y te tenías que ir. Y ni hablar de ver a la familia de otras provincias. Y cuando pasó eso, cuando pasó todo eso, cuando nos estaba pasando todo eso, hubo una manifestación muy grande en el Obelisco, que fue 15 días después de que falleció mi mamá en agosto. Ella falleció el 1 de agosto. Éramos una caravana de un montón de personas. Yo no sé si alguno estuvo presente, pero de pronto yo monitoreaba en mi teléfono que los medios apuntaban las cámaras para otro lado, en particular C5N. Y cuando me bajé del coche de mi expareja y corrí hasta las cámaras, porque no se podía llegar por la cantidad de gente que había, y como las cámaras apuntaban para otro lado, les tiré un huevazo. Y desde ese día, desde agosto del 2020, se dedican en ese medio a decir que yo soy terrorista porque iba con una capucha. Estábamos todos con la cara tapada. Estábamos obligados a usar un trapo en la cara que no servía para nada. Entonces, yo viví la represión de los medios, la represión del abuso contra el Estado, porque me armaron una causa falsa con 8 imputaciones falsas para amedrentarme y que me calle. Y como una abogada, Elizabeth Márquez, me ayudó, no me callé, porque hubo una abogada, porque hubo abogados que lucharon contra eso. Metieron influencers presos, amenazaron a diputados. Junto con el actual presidente Javier Milei, él escribió un libro que se llama Pandenomics. Gracias. Hicimos la película, está, y la estrenamos. Siguiendo los aforos, seguimos los aforos, respetamos los aforos, estrenamos la película Pandenomics y fuimos la única película argentina que se estrenó ese año, pero requirió de un esfuerzo enorme de todos y sirvió para juntar mucha gente. Obviamente, Milei fue amenazado, no podía salir de la casa y lo obligaron a vacunarse para poder trabajar y le sacaron una foto para humillarlo, porque él no estaba a favor. Entonces, que ustedes estén acá peleando es convertir el dolor en fuerza y les agradezco mucho. Y como dijeron los diputados, Iglesias y Ahmed, no hay que olvidarse nunca de esto, porque si lo olvidamos, corremos el riesgo de que el día de mañana vuelva alguien con la misma maldad, el mismo descaro, sabiendo que esto no es algo que pasó solo en Argentina, que vinieron con órdenes. Porque si bien acá fue lo más cavernícola, porque cuando lo implementan acá lo implementan de la forma más brutal e innecesaria, es algo que puede volver a pasar y tenemos que estar listos para resistir. Yo creo que ya hemos dado pasos adelante con eso, pero como las víctimas no pueden gritar ahora, los que no están más, y muchas familias no tienen los recursos porque el mismo dolor te calla y porque no parece tan terrible, porque supuestamente el conteo de muertos decía que nos íbamos a morir todos, estaba todo justificado y era todo una gran mentira. Que no nos vuelva a pasar desde ningún punto de vista, que el Estado vuelva a ponerse por encima de los derechos ciudadanos
por la búsqueda del poder y que los que fueron responsables, que están vivos, paguen por lo que hicieron. Muchas gracias. Gracias. El otro, no anda. Sí, ahí vamos. Gracias, diputada. Bueno, creo que queda poco por decir. Agradecer la presencia de todos. La del... Perdón. Sí, la del diputado Sánchez Urba, que llegó después. No sé si me salté alguno, creo que no. E invitarlos a retirar. Los ejemplares están ahí para que los retiren, llévense por lo menos uno. Si necesitan a alguien más porque quieren entregarle a alguna persona en particular, pueden llevar algunos más, creo que van a alcanzar. Y simplemente, lo que dije al principio, que este sea el primer paso en una nueva etapa en el camino y que podamos seguir todos juntos peleando por la justicia hasta el último suspiro. Muchas gracias por estar.